Ay, yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. Nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. Buen día. Hoy vamos a presentar un tema fundamental para entender el conflicto colombiano. Cómo la violencia bipartidista se transformó en violencia subversiva entre los años 1958 y 1982. Primero tenemos que recordar que Colombia vivió una etapa muy violenta entre liberales y conservadores, conocida la violencia, que alcanzó su punto más alto en los años 40 y 50. En 1958 se firmó el Frente Nacional, un acuerdo entre los dos partidos tradicionales del momento para alternarse el poder y así detener la violencia. Sin embargo, este pacto no representó a toda la sociedad y excluyó a otros sectores. Exactamente, aunque el Frente Nacional logró reducir las confrontaciones directas entre liberales y conservadores, también cerró las puertas a la participación política de otros movimientos como campesinos, estudiantes y sectores de izquierda. Esta exclusión política generó descontento social y fue el caldo de cultivo para que surgieran movimientos armados de carácter subversivo que buscaban transformar el sistema por la vía de las armas. A esto se sumaron los problemas estructurales como la pobreza rural, la concentración de las tierras y la falta de acceso a derechos básicos. De esto surgieron las principales guerrillas. Las FARC nacieron en 1964 con una base campesina. El ELN también en los 60, influenciados por la Revolución Cubana, y el M-19 apareció en 1974 como una guerrilla urbana con un discurso más político. Estas organizaciones crecieron al margen del Estado, muchas veces en zonas donde no había presencia institucional. En este periodo marca el paso de una violencia entre los partidos tradicionales a una violencia ideológica y subversiva, donde los nuevos actores armados buscan cambiar el modelo político y económico del país. En otras palabras, la violencia no desapareció, sino que cambió de forma y de protagonistas. Vamos a hablar sobre un periodo fundamental en la historia reciente de Colombia: la expansión guerrillera, las políticas de paz y la eclosión del paramilitarismo entre 1982 y 1996. Para comenzar, hablemos de la expansión guerrillera. Durante estos años, grupos armados como las FARC, el ELN y el M-19 aumentaron significativamente su presencia en distintas regiones del país. Este crecimiento fue impulsado por el abandono estatal de muchas zonas rurales, la desigualdad social y el narcotráfico que les proporcionó recursos para financiarse. Además, la guerrilla fortaleció su estructura militar y política y empezó a controlar territorios donde el Estado tenía poca o ninguna presencia. Así es, frente a esta situación, varios gobiernos intentaron iniciar procesos de paz. Uno de los primeros intentos serios fue durante el gobierno de Elizario Betancur, de 1992 a 1996, que buscó dialogar con los grupos insurgentes. Aunque hubo algunos avances como los acuerdos con el M-19 y la creación de la Unión Patriótica, muchos de estos procesos terminaron en fracaso por la falta de garantías y por la violencia persistente. Más adelante, en los años 90, el gobierno de César Gaviria logró desmovilizar el M-19 y otros grupos menores, lo que marcó algunos logros, pero no logró desactivar a las FARC ni al ELN. Mientras tanto, surgieron grupos armados como los grupos paramilitares. Estos se formaron inicialmente como autodefensas para combatir la guerrilla, pero rápidamente se convirtieron en estructuras armadas ilegales con fuertes vínculos en el sector económico y político.
En 1982 y 1996, los paramilitares crecieron en organización y violencia, cometiendo masacres y desplazamientos forzados. Su presencia fue especialmente en las regiones de alto conflicto por la tierra y el control del narcotráfico. Este fenómeno cumplió aún más el conflicto armado colombiano, ya que ahora habían múltiples actores armados, cada uno con sus propios intereses y métodos violentos. En resumen, este periodo estuvo marcado por el aumento de la confrontación armada, los intentos de paz frustrados y el nacimiento de nuevos actores violentos que harán más complejo el camino hacia la paz en Colombia. Vamos a hablar sobre un periodo fundamental en la historia reciente de Colombia: la expansión guerrillera, las políticas de paz y la eclosión del paramilitarismo entre 1982 y 1996. Para comenzar, hablemos de la expansión guerrillera. Durante estos años, grupos armados como las FARC, el ELN, el M-19, aumentaron significativamente su presencia en distintas regiones del país. Este crecimiento fue impulsado por el abandono estatal de muchas zonas rurales, la desigualdad social y el narcotráfico que les proporcionó recursos para financiarse. Además, la guerrilla fortaleció su estructura militar y política y empezó a controlar territorios donde el Estado tenía poca o ninguna presencia. Uno de los aspectos más graves del desplazamiento forzado, millones de personas, especialmente campesinos, indígenas y comunidades afrocolombianas, fueron obligadas a huir de sus tierras. Colombia llegó a ser el segundo país con más desplazamientos internos en el mundo, solo después de Sudán. Además, se vieron masacres sistemáticas como el del Salado, Boyajá, Mapiripán, donde grupos armados asesinaron comunidades enteras para sembrar terror y controlar regiones estratégicas. A esto se sumaron reclutamientos de niños y niñas, el uso de minas antipersonas y los secuestros masivos, muchos de ellos con fines extorsivos o políticos. Durante este periodo, las FARC y el ELN estaban en su mayor auge militar, mientras que los grupos paramilitares, especialmente las AUC, se expandieron con total brutalidad. Ambos bandos cometieron atrocidades, muchas veces contra la población civil, en medio del fuego cruzado. La respuesta del Estado fue débil, pero con el tiempo se fortaleció el Plan Colombia, un acuerdo con los Estados Unidos para combatir el narcotráfico y fortalecer la seguridad. Sin embargo, el enfoque militarista también trajo consecuencias. Se priorizó los combates armados y no se protegió a las comunidades. Analizando periodos cruciales del conflicto armado en Colombia entre los años 2005 y 2012, comenzaremos con la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, también conocidas como la AUC. Durante el gobierno de Álvaro Uribe se iniciaron negociaciones con este grupo paramilitar, el cual había sido responsable de múltiples violaciones de los derechos humanos. A partir de este proceso de justicia y paz, se logra la desmovilización de más de 30.000 combatientes entre el año 2003 y 2006. Sin embargo, aunque esto representó un avance significativo, también surgieron dudas sobre la verdadera desarticulación de las estructuras paramilitares, ya que muchos de sus miembros se reagruparon en lo que luego se conocería como grupos armados emergentes o BACRIM. Así es, mientras tanto el Estado intensificó su ofensiva militar contra las guerrillas, especialmente contra las FARC, en el marco de la política de seguridad democrática. Con el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, el apoyo del Plan Colombia, una mayor inversión en inteligencia y tecnología, el gobierno logró debilitar significativamente a las FARC. Entre 2005 y 2012, el Estado recuperó territorios que estaban bajo el control guerrillero,
obligando a las FARC a replegarse en zonas selváticas y fronterizas, es decir, sus retaguardas históricas. Además, durante este periodo murieron importantes comandantes de las FARC como Raúl Reyes, Mono Jojoy, Alfonso Cano, lo que debilitó aún más su capacidad operativa. En este contexto, la reconfiguración del conflicto fue clave para abrir las puertas a un nuevo escenario, la negociación de paz. Aunque las FARC tenían aún presencia en algunas regiones, su pérdida de fuerza militar y política los llevó a considerar su estrategia. Al mismo tiempo, la sociedad colombiana empezó a exigir una salida negociada al conflicto tras décadas de guerra. Todo esto preparó el terreno para el inicio formal de las conversaciones de paz entre el gobierno Juan Manuel Santos y las FARC. Esos comenzaron oficialmente en el 2012 en La Habana. En resumen, este periodo fue una transición de la confrontación intensa y una oportunidad para el diálogo. En conclusión, Colombia ha pasado diferentes tipos de violencia, motivada por la exclusión política y desigualdades sociales y la falta de soluciones reales a los problemas estructurales de nuestro país. Entender que este periodo es clave para analizar el conflicto armado colombiano y los retos que han persistido hasta nuestros días. Una intensificación del conflicto armado, de intentos fallidos de la solución pacífica y la aparición de un nuevo grupo paramilitar como un actor clave. Comprender que este periodo es fundamental para entender las dinámicas del conflicto que aún persisten en el país y los retos de construir una paz duradera fue una verdadera crisis humanitaria. Fue una etapa marcada por dolor, pero también por la resistencia de muchas comunidades, organizaciones sociales y víctimas que empezaron a exigir verdad, justicia y reparación. Es clave para no repetirlo y valorar el esfuerzo colectivo que ha venido construyendo paz desde el sufrimiento.